queridos estudiantes, les doy la cordial bienvenida a nuestro primer encuentro de la materia Derecho Civil 4, Contratos y Garantías como parte del pensum de la carrera Derecho del convenio entre la Universidad de Falcón y el Instituto de Estudios Superiores, Investigación y Posgrado. Les doy la bienvenida a este nuestro primer encuentro semipresencial, porque pues, ustedes ya pueden venir a las instalaciones de la universidad a recibir la clase o de manera remota, de manera virtual, como lo están haciendo en estos momentos. Nuestro primer encuentro, pues obviamente ya previamente se hizo una conexión video que aparece en plataforma donde les muestro cada una de las actividades que están cargadas en el plan de evaluación. Les recuerdo que cada una de las actividades están allí, todas las actividades se encuentran ya aperturadas, ya la pueden ingresar y cargar desde la primera hasta la última actividad, excepto el examen que no está aperturado. No dejen para última hora porque pues obviamente existe un plazo final que es la fecha tope de entrega. Por eso las actividades están abiertas desde el primer día de clase. Mi nombre es la profesora Mayra Maldonado, los voy a acompañar en este bonito encuentro pedagógico con la materia de Derecho Civil y Contratos como parte del programa de estudios de formación en el área del derecho. Bueno, vamos a iniciar con la primera parte, todo lo que tiene que ver con contratos, que lo tenemos en el artículo 1133 del Código Civil venezolano, y el sucesivo que nos habla acerca de lo que es el contrato, la convención, la importancia de los contratos y algunos elementos esenciales. Ajá, en la primera parte tenemos que es un contrato, como les dije hace unos instantes, en 1133 de nuestro Código Civil venezolano, nos habla que el contrato es una convención entre dos o más personas para constituir, reglar, transmitir, modificar o extinguir entre ellos un vínculo jurídico. Las características del contrato tenemos que es un acuerdo jurídico de voluntades por el que se exige el cumplimiento de una cosa determinada. Entre las características tenemos que es una convención que regula las relaciones o vínculos jurídicos de carácter patrimonial y que produce efectos obligatorios para todas las partes. El contrato está directamente ligado a lo que es la fuente de obligaciones. Tenemos todo tipo de contratos, contratos civiles, contratos de trabajo, contratos de seguros, contratos administrativos, contratos de propiedad, contratos de prestación de servicios, entre otros. Vamos a trabajar con el libro de José Mejía Altamirán y también del libro de Derecho Civil Contratos de Eloy Maduro Luján. Cualquier libro de contrato les puede servir porque pues el tema es bastante extenso y sí, es muy necesario que lean. Para hablar de contratos también tenemos que hablar de cuáles son los actos jurídicos. Aquel acto jurídico es una exteriorización o manifestación bilateral de voluntad, ya sea unilateral o bilateral de voluntad, que se enmarca dentro del ordenamiento jurídico y produce o genera un derecho en favor de una o más personas, pero que también modifica o extingue derechos. Los actos jurídicos tienen elementos fundamentales como que la gente sea capaz, o sea, la capacidad, puede ser tácita o puede ser expresa, también nos habla de la voluntad, que puede ser legal o puede ser convencional, tenemos del objeto y tenemos de la forma. También existe dentro de estos actos jurídicos una clasificación que nos habla que pueden ser unilaterales, pueden ser bilaterales, pueden ser patrimoniales, pueden ser extrapatrimoniales y pueden ser extrapatrimoniales, como les digo. Estos actos jurídicos, a su vez, tienen una subclasificación que nos hablan de que pueden ser gratuitos, pueden ser onerosos, pueden ser intervivos y mortis causa, pueden ser de administración y de disposición. Entre las modalidades de los actos jurídicos existen unos elementos como lo que es la condición, el plazo, que tiene que ver con un evento futuro que va a suceder en un momento determinado. También tenemos, cuando se habla de la condición resolutoria, condición tácita, los plazos, cuando hablamos de los clases de plazos, del plazo inicial o el plazo sucesivo, o suspensivo, en este caso, el plazo final o el plazo resolutorio. Cuando nosotros decimos por lo menos, se va a realizar durante el año que va de la fecha tal a la fecha tal. ¿Cómo se hace este cómputo del plazo? Pues la norma establece que puede señalarse por día, por semana, por meses, por bimestre, trimestre o por semestre.
la caducidad del plazo que debe estar establecido, el modo o cargo también cómo se va a dar, las formas de los actos jurídicos. Bueno, cuando vamos a hablar de contratos, inicialmente pues hablamos de cuáles son los actos jurídicos y como todo acto jurídico pues también está sujeto a nulidad, absoluta o nulidad relativa o anulabilidad. Y vamos a hablar del último elemento que está allí, que es la diferencia entre el acto jurídico y el contrato. Dice que la diferencia radica fundamentalmente en el acuerdo de voluntades, que no se da en el acto jurídico. La teoría general de las obligaciones está íntimamente vinculada a la teoría del contrato, ya que es la principal fuente de obligación. El contrato es la principal fuente de obligación. Y entre las características está que es una convención que regula las relaciones o los vínculos jurídicos de carácter patrimonial, que produce efectos obligatorios para todas las partes, que es una fuente de obligaciones, y entre la evolución histórica del contrato tenemos que en Roma se aplicaba todo acuerdo de voluntades dirigido a crear obligaciones civilmente exigibles y estaba siempre protegida por una acción que le atribuía plena eficacia jurídica. Bueno, tenemos en el artículo 1133 lo que es la condición o el concepto de contrato. Para el derecho, el contrato es un acto jurídico, aunque no todo acto jurídico sea un contrato. El contrato es una de las fuentes más fecundas de las obligaciones y está regulado por las disposiciones del Código Civil venezolano. El título 3 de la sección 1.1 del libro tercero. También está regulado, está regida, o tiene mucho que ver con el Código de Comercio, la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, la Ley de Transporte, entre otras leyes. Modernamente, el esquema del contrato tiene que ver con un elemento fundamental que es el consentimiento, que tiene que ver con qué, con el acuerdo de voluntades. Y les traigo a colación esto porque los contratos, nosotros desde el mismo momento que concebimos, que llegamos a un restaurante, que llegamos a un lugar, que llegamos a un hotel, que llegamos o contratamos con una empresa de servicios, nosotros ya estamos haciendo un contrato o estamos estableciendo porque estamos solicitando un servicio. Entonces, en todos los momentos de nuestra vida vamos a estar contratando. Si tenemos una persona que nos trabaja en la casa, pues obviamente ya tenemos una relación contractual con esa persona. Si tenemos una persona que nos va a pintar el carro, tenemos una relación contractual, así sea de manera verbal con esa persona, porque establecemos unos lineamientos. El señor me va a pintar el carro, cuánto va a ser el costo, cuáles van a ser las condiciones, cuánto tiempo va a demorar arreglándolo, entre otros elementos. Y hay un acuerdo de voluntades, hay una manifestación de voluntad. Si yo llego a un restaurante, pues también existe un acuerdo. Yo voy a pedir a través de la carta un plato de comida y estoy contratando y voy a cancelar un precio a cambio de ese plato y de la atención que voy a recibir allí en este restaurante. Entre los elementos que les quiero dar a conocer y que es como que está muy de moda en estos momentos es en Venezuela si son válidos los contratos en moneda extranjera. Sí, son válidos y pueden ser cumplidos de esta manera. El artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela y la sentencia número 106 de la Sala de Casación Civil nos habla de que son válidos los contratos en moneda extranjera. Se puede contratar, hacer un contrato de arrendamiento y decir que el canon de arrendamiento se fija entre tanta cantidad y el equivalente en bolívares está como para... Tenemos en el artículo 1137 del Código Civil, para continuar con el tema de contratos, que es la primera parte del tema 1, que es todo lo que tiene que ver con la parte de contratación. El contrato se forma tan pronto como el autor de la oferta tiene conocimiento de la aceptación de la otra parte. Allí inicia a regir el contrato. El artículo 1159 del Código Civil instituye el pacta sunt servanda. Los contratos tienen efectos de ley entre las partes y no pueden revocarse sino por el mutuo consentimiento o por las causas autorizadas por la ley. Debe haber elementos importantes como la buena fe y la consensualidad. En el artículo 1168 nos habla del non ad impleiti contratos. Cada parte puede negarse a ejecutar su obligación si el otro no ejecuta su. También el incumplimiento igual a cumplimiento o incumplimiento igual a daños. Eximentes de caso fortuito o fuerza mayor, causa extraña no imputable como ejemplo. Artículo 1272 del Código Civil. El deudor no está obligado a pagar daños y perjuicios cuando a consecuencia de un caso fortuito o de fuerza mayor
ha dejado de dar o de hacer. En un caso fortuito, fuerza mayor, bueno, que hay un terremoto, que hay un huracán, que hay un evento natural que me impide cumplir con ese contrato, ¿sí? Que no hace que sea posible. En el contrato, las reglas de la hermenéutica en la interpretación de los contratos según la doctrina y la jurisprudencia son: primero, debe indagarse en los contratos cuál ha sido la intención común de las partes contratantes, más bien que atenerse al sentido literal de la palabra. En la duda se debe siempre suponer lo que las partes han debido pensar al contratar de buena fe. En los contratos debe considerarse siempre lo que ha sido hecho, las palabras susceptibles de dos sentidos que deben entenderse en este caso en el que sea más conforme a la materia de contratos. Las palabras susceptibles deben entenderse en el que sea más conforme con la materia de contratos. La cláusula de contrato debe interpretarse las unas por las otras, teniendo en cuenta el objeto y el fin de la convención considerada en común. La ejecución dada por las partes a las cláusulas del contrato es la mejor explicación de las expresiones ambiguas. Bueno, doy la bienvenida a Andreina y a Alejandra Cuberos, que se encuentran conectadas. Voy a tomar nota de una vez. Los estudiantes que se encuentran conectados, recuerden que para mí es importante la conexión y que yo tengo una ponderación de nota para las personas que se encuentran conectadas a la clase. Ajá, continuamos. El contrato tiene fuerza de ley entre las partes y el artículo 1168 del Código Civil contempla la excepción y contratos doc. Decía, siendo la obligación uno el fundamento de la del otro, el primer efecto de la convención es el de que cada uno de los contratantes pueda obligar al otro a cumplir su obligación, cumpliendo la suya por su parte. Recuerden que nosotros como profesionales del derecho, cuando a nosotros nos llaman para ejecutar un contrato, no se trata solamente, como siempre se los he dicho, de un copy-pegue o un préstamo modelo. No. Cada contrato debe llevar una particular importancia y debe estar plasmado lo que puede suceder, cualquier eventualidad que se pueda presentar. Nosotros debemos establecer las cláusulas para garantizar, en este caso, el patrimonio o la integridad de nuestro cliente, el patrimonio o la parte pecuniaria o económica. Se trata de proteger o de resguardar o de revestir ese contrato para que en el futuro nosotros podamos prever cualquier situación que se vaya a presentar. Según el artículo 1142, el contrato puede ser anulado por incapacidad legal de las partes o de una de ellas. Ahí se me fue una cosa. Por incapacidad legal de las partes o de una de ellas y por vicios del consentimiento en relación a los elementos esenciales del contrato. Quiere decir, si no ha habido o no existe el objeto, el consentimiento o la causa, o no existe objeto o no hubo consentimiento, o la persona no es la titular del derecho, entonces pues es uno de los elementos para que pueda ser anulado. O la persona no tiene la capacidad. El objeto ha sido definido por la doctrina como las diversas prestaciones o actividades que tienen que realizar cada una de las partes que celebran el contrato. Ajá, ¿con qué fin se firma el contrato? ¿De qué se trata? Ah, yo voy a contratar a esta persona para que me pinte la sede de la universidad, me cambie todas las lámparas. Yo debo especificar cuál es el objeto a realizar, qué es lo que tiene que realizar la persona con detalle. La persona ingresará a las 8 de la mañana, saldrá a las 4 de la tarde, trabajará 8 horas diarias, deberá realizar el mantenimiento de esto y esto y esto. Supongamos que estamos contratando para una obra. Bueno, se va a realizar la calzada de la avenida, de la calle tal. Nosotros debemos prever todo, los materiales. Bueno, esta persona o esta empresa con la que estamos contratando debe ahorrar el material, debe utilizarlo de manera acorde y armónica, debe utilizar materiales de primera calidad o materiales de calidad. Debe ejecutar no sé cuántos kilómetros de capa asfáltica, debe utilizar maquinaria adecuada para tal evento, debe realizar todo lo posible para, con los estudios necesarios, bueno, vamos a hablar de una vía, todos los estudios necesarios para que ese material que utilicen no se vuelva a levantar, no se vuelva a abrir la vía, no se vuelva a causar un desperfecto. O sea, nosotros cuando contratamos debemos prever todo lo que puede pasar. Y en ese contrato no se trata solamente de las partes contratantes, son la empresa constructora, la empresa tal, con un ejemplo, con el Estado venezolano.
Ayer veía, por cierto, en el tema de contratación, el tema de pasaportes, estaban como en suspensión el tema de la ejecución de la empresa que contratan para el tema de los pasaportes en Colombia. Entonces decían que no había otra empresa que se presentaran a la licitación. Entonces, ¿por qué? Porque debe ser, no tengo mucho conocimiento, pero que la empresa que licitó, que fue la única que se presentó, pues cumplía con las características, tal vez tenía el pasaporte de la mejor calidad, con la mejor transparencia, bueno, con todos los elementos que debe tener. Pero supongamos que, bueno, que estamos contratando con una empresa, está contratando el Estado con una empresa privada. Allí deben estar todos esos elementos. Vamos a contratar para que la persona realice una modificación, realice una obra, un embellecimiento de un ejemplo de la alcaldía, de la gobernación. Ahí deben estar previstos todos los elementos, como cuando tú vas a comprar una casa. Usted firma la contrata y dice va a comprar la casa, y entonces la empresa le dice en ese contrato cuáles son los materiales, cómo le va a entregar la casa. Bueno, le vamos a entregar la casa en una urbanización con piscina, la casa es de 2 pisos, de 3 habitaciones, el techo es de plata banda, vamos a entregar solamente 2 puertas, solamente un sanitario, un lavamanos y todo lo demás en obra negativa. O sea, todo debe estar especificado en ese contrato, y por eso es que uno a veces dice, no, la letra chiquita no. Lo que pasa es que las empresas utilizan esa letra chiquita para plasmar toda la parte de contratación, porque se supone que eso es lo que usted va a firmar. Después uno dice, uy, pero yo no vi el pedacito o la parte donde decía tal cosa. Cuando le entregan a uno la casa, cuando uno se da cuenta, oye, no vi toda esa parte. Bueno, debe estar el objeto, que para qué contrata, el consentimiento, que es la manifestación de voluntad de cada interviniente. En este caso, cuando yo firmo, estoy dando mi consentimiento. La causa, que ha sido definida tradicionalmente como la función económica social que el contrato cumple en su concepción objetiva, con la finalidad de que las partes persiguen al celebrar el contrato o al obligarse, en este caso, en un caso determinado, a realizar una determinada actividad, en este caso de hacer o de no hacer. Los elementos esenciales son los que no pueden faltar en ningún contrato, tales como consentimiento, objeto y causa. Tienen que tener eso bien presente: consentimiento, objeto y causa. La falta de cualquiera de ellos produce la nulidad absoluta del contrato. Algunos autores señalan, aparte del consentimiento y del objeto o de la capacidad de los contratantes, pero esta queda como que dice en el consentimiento, y otros consideran la forma, la cual solo es esencial en los contratos solemnes. Recuerden que también existen los contratos solemnes como las capitulaciones matrimoniales, que tienen una serie de solemnidades y que vamos a llevar al registro civil. Esto es un contrato solemne. En cuanto a la parte del consentimiento, es la coincidencia de dos declaraciones de voluntad que, procediendo de diversos sujetos capaces, se unen concurriendo a un fin común. En los contratos obligatorios, una de las partes está dirigida a prometer y la otra a aceptar, dando lugar a una nueva y única voluntad, que es la voluntad contractual. El consentimiento, como un acto jurídico que es, no puede estar invalidado por vicios, objetos. El objeto de todo contrato es producir una o varias obligaciones. Por eso nosotros primero vemos la materia de obligaciones y después vemos la materia de contratos, de dar, de hacer o de no hacer. Es ya la obligación de la que tiene por objeto una prestación, o sea, el dar, el hacer o el abstenerse. Sin embargo, indistintamente se dice que el objeto de la obligación, el objeto del contrato o tal objeto del contrato puede consistir en dar cosas presentes o futuras. Porque, por ejemplo, la empresa tal se compromete a realizar durante el plazo de 6 meses o de un año determinada obra, o se compromete a no hacer tal cosa. O sea, allí debemos de ser explícitos. Es obvio que las partes puedan celebrar toda clase de contratos, esté o no previsto como figura específica por la ley, con la sola limitación de que no sean opuestos a ella, al orden público o a las buenas costumbres. Aquí tenemos todo lo que tiene que ver con la clasificación de los contratos. Tenemos los unilaterales, tenemos los bilaterales, tenemos los contratos solemnes, tenemos todo lo que tiene que ver con, eh, según sea obligaciones de una o de las partes, como los contratos unilaterales y los contratos bilaterales.
Tenemos, según el fin perseguido por las partes a contratar, que tenemos los contratos onerosos o tenemos los contratos gratuitos, donde no está la disposición económica o la parte pecuniaria. Y según su carácter tenemos los contratos preparatorios, los contratos principales, los contratos accesorios y según lo que el contrato produzca, efectos obligatorios exclusivamente para las partes o también los que produzcan para terceros que no lo hayan convenido. Tenemos los contratos individuales o los contratos colectivos que entran dentro de esta gama de los contratos donde las partes contratantes le producen efecto en todas las demás personas que pertenecen a ese colectivo de personas. También tenemos según que la determinación de las prestaciones de una o alguna de las partes dependa o no de un hecho causal. Los contratos conmutativos o los contratos aleatorios. Según la duración de la enajenación de las prestaciones, tenemos los contratos de cumplimiento instantáneo y los contratos de cumplimiento sucesivo, o sea, a término, a plazos. ¿Sí? Se da por lo menos cuando nosotros hacemos un contrato de compra-venta a plazo. He decidido comprar el apartamento tal, ubicado en el edificio tal de la ciudad de San Cristóbal, pero lo voy a comprar de la siguiente manera. En el mes de septiembre voy a dar el 50% del valor del apartamento, que es el equivalente, un ejemplo, a $30,000. En el mes de noviembre voy a dar la cantidad de $5,000 más. Así lo voy a pagar a plazos de la siguiente forma. Bueno, eso entra dentro de este tipo de contratos. Tenemos, según su modelo de perfeccionamiento, los contratos consensuales, los contratos reales y los contratos solemnes. Es decir, que entre los contratos solemnes tenemos las capitulaciones matrimoniales, que obviamente para que se le dé esa solemnidad debe estar o debe pasar por el registro. Según las normas legales que los regulan, tenemos los contratos nominados o tenemos los contratos innominados. Y según la situación de la igualdad de las partes, que viene a presentarnos también lo que son los contratos paritarios o con los contratos de adhesión. Allí tenemos lo que son los tipos de contratos y la clasificación de los contratos. ¿Qué más que conocer? Tenemos que ver que, bueno, que existen tres elementos que son importantes, que son el consentimiento, el objeto y la causa. Sin estos, no existe el contrato. Diferencia entre contrato y convención. Allí tenemos bien explicado, y a mí me gusta utilizar bastante la parte de las láminas, porque ustedes pueden tener ese acercamiento con la materia como tal, porque algunos somos auditivos, a mí realmente me gusta escuchar bastante y a veces cuando entro a área de aprendizaje o entro a algún curso o algún seminario, me gusta bastante escuchar porque soy auditiva, pero hay personas que necesitan la ayuda audiovisual como las láminas para poder captar la información. Por eso yo trato de utilizar los dos elementos. A veces me desvío un poquito de la lámina y hablo otros temas, pero siempre me gusta utilizar la lámina porque esto le permite al estudiante pues tener un aprendizaje más significativo. Tenemos la diferencia entre contrato y convención. Un contrato, el consentimiento entre dos o más partes involucradas que deben enmarcarse legalmente para concretarse. El convenio es un acuerdo entre las partes respecto a un tema en un contexto que no requiere legalidad. O sea, un convenio es un acuerdo, pero no tocamos la parte legal. Esa es la diferencia entre el contrato y la convención. El medio. Tenemos el contrato, generalmente se hace de manera escrita, aunque también pueden existir contratos que no están escritos. Tenemos el convenio que puede ser oral, puede ser escrito. Entre los elementos tenemos el contrato, que es el convenio y el soporte legal, y el convenio, que es la oferta y la aceptación. Entre la legalidad tenemos que el contrato es vinculante y se encuentra sujeto a la legislación. El convenio no crea ningún tipo de compromiso. El contrato generalmente se realiza en los negocios y en el ambiente laboral. El convenio se da en un contexto social, familiar y en el ámbito educacional. Bueno, hacemos convenios con nuestros estudiantes cuando estamos en el salón de clases, hacemos convenios, sí, en un determinado tema. Validez. El contrato debe ser de aceptación mutua dentro del marco legal para tener validez. O sea, no podemos hacer contratos al margen de la ley.
y el convenio solo necesita la aceptación mutua para ser válido. Aquí tenemos los casos de incapacidades o específicos de incapacidad, como les hablaba hace rato, que tiene que ver con la parte de las nulidades. Los incapaces para suceder en caso de no existir testamento, los incapaces para recibir por testamento o por donación, los incapacidad del tutor y del protector, ahí vamos a hablar también cuando hay la incapacidad para recibir por testamento, habla de lo que es el hijo indigno, la incapacidad de obrar, que la vemos también en el derecho civil personal, la incapacidad de negociar, la incapacidad delictual y la incapacidad de protección, incapacidad de defensa social. Entonces, existen varios casos de incapacidad como tal. Se dice el artículo 1142 que el contrato puede ser anulado por incapacidad legal de las partes o de una de ellas y por vicios del consentimiento. En relación a los elementos esenciales del contrato, tenemos que el objeto ha sido definido por la doctrina como las diversas prestaciones o actividades que tienen que realizar cada una de las partes que celebran el contrato, y el consentimiento como la manifestación de voluntad. Obviamente que la causa debe ser lícita, o sea, debe estar dentro de la norma. Dentro de los elementos de la formación de los contratos tenemos la que tiene que ver con la oferta, que es el acto mediante el cual una de las partes propone a la otra, expresa o tácitamente la celebración de un contrato. Bueno, yo me ofrezco a realizar una determinada obra, o sea, yo estoy haciendo esa oferta. Y la aceptación, que es la declaración de la voluntad conformada o formulada por la persona a quien va dirigida la oferta, expresando su adhesión. Los contratos pueden celebrarse entre presentes, incluyéndose entre estos los que contratan por teléfono, incluso de larga distancia o estar ausente. El perfeccionamiento del contrato, entre la clasificación de los contratos, como hablamos hace rato, tenemos por sujeto, por su forma, los contratos reales, los contratos de adhesión, los contratos colectivos. Ahora, el contrato tiene unos efectos. En doctrina, los efectos de los contratos se estudian desde dos aspectos. El primero de ellos, denominado efectos internos o intrínsecos del contrato, y el segundo de ellos, conocido como los efectos externos o extrínsecos. Los efectos internos se refieren a todas aquellas consecuencias que se derivan al contrato y que es generado por las partes. Es decir, las partes que suscriben el contrato son quienes asumen en principio los derechos y las obligaciones de los mismos. Y entre los efectos externos que comprenden el estudio de todas aquellas consecuencias que el contrato pudiera tener sobre terceros, quienes no forman parte integrante del contrato. Dentro del estudio, lo que es la materia, el término general del contrato, tenemos el artículo 1166, que nos habla del principio de la relatividad de los contratos, consagrado en nuestra legislación. Otra más cosa, el contrato no tiene efecto sino entre las partes contrastantes, no daña ni aprovechan a los terceros, excepto en los casos establecidos por la ley. En cuanto al perfeccionamiento del contrato, tenemos para determinar el momento y el lugar de formación del contrato, la doctrina ha formulado 4 teorías con 4 soluciones diferentes que han sido acogidas de diversas maneras por los ordenamientos jurídicos. Entre este caso, la teoría de la emisión, la teoría del conocimiento y la teoría de la expedición y de la recepción. Tenemos también lo que son las estipulaciones a favor de terceros, y aquí tenemos otra clasificación de los contratos. Voy a hacer aquí un ladito el que me está avisando que ya tengo poco tiempo para terminar la clase. Allí tenemos otra clasificación. Esta clasificación la tenía guardada hace tiempo y me gusta porque es bastante. Dice, aquí tenemos los artículos: contrato unilateral, contrato bilateral, los perfectos, que son los que generan obligaciones principales y correlativas, los inalarmáticos o imperfectos, que son los unilaterales en ocasiones que crea obligación al acreedor, los solemnes, que requiere de su forma para su validez, y los no solemnes, que la forma no es vinculante. Tenemos los principales, los accesorios, los obligatorios, los resolutorios, los nominados y los nominados. En el tema de contratos vamos a encontrar algunos contratos prácticos, por lo menos efectos de las estipulaciones a favor de terceros. Algunos contratos prácticos, dice, el contrato de transporte, la venta de un establecimiento comercial estableciendo la inamovilidad de los empleados.
El contrato de seguro de vida que obtiene el marido para que la compañía aseguradora pague al cónyuge determinada suma al fallecimiento del primero. La compraventa de un inmueble, indicándose que el nuevo propietario deberá respetar el contrato de arrendamiento anterior. Las arras, el concepto y las clases de arras. Doctrinariamente, las arras constituyen el aseguramiento o el cumplimiento de unas o varias obligaciones, incluyendo la suscripción del contrato pautado en el mismo, y por ello las arras surgen como garantía de todos los daños y perjuicios irrogados por la inejecución del pacto o de la obligación, salvo el convenio en contrario. Nuestro Código Civil contempla las arras en el artículo 1263, cuyo primer párrafo pues, nos habla acerca de a falta de disposición contraria, lo que se da en arras al tiempo de la celebración del contrato o con anterioridad a este se considera como garantía de los daños y perjuicios para el caso de la contravención. Precisamente para eso se utilizan las arras. En nuestro derecho solo se regula lo que es llamado en doctrina las arras confirmatorias, que es aquella efectuada para asegurar el cumplimiento o ejecución de un contrato. Como arra confirmatoria se reputa todo lo que dado en arras, si no existe estipulación en contrario, ello significa que los otros tipos de arras, la de formalización o las dadas en señal de formalización de un contrato y la arra penitencial, solo pueden establecerse con nuestro derecho mediante convención expresa. ¿Cuáles son los efectos de estas arras? Precisamente la garantía de la indemnización de los daños y perjuicios en caso de un incumplimiento culposo. Las arras garantizan el cumplimiento de una insolvencia sobrevenida, elimina y evita caer en el campo de la argumentación de la aplicación de las normas que prohíben los pactos comisorios. Esto ya lo vimos, la experiencia entre comprador. Aquí habla acerca de lo que es las nulidades o quienes no pueden, la capacidad de los emancipados. Esto lo vimos hace ratico, pero no habíamos visto la lana. Se las dejo ahí para que vean. Bueno, el caso es que dentro del área contractual, porque ya nos está avisando que tenemos pocos minutos para terminar, la materia de contrato es una materia muy amplia que obviamente en el corto tiempo que nosotros tenemos para darle explicación, pues quedan muchas cosas en el aire. Dentro del plan de evaluación, ustedes tienen una primera actividad que precisamente consiste en analizar lo que son los contratos, la clasificación de los contratos, el concepto y problemas que se suscitan, los tipos de contratos, y para esa primera actividad ustedes van a realizar un ensayo. ¿Por qué decidí solicitar un ensayo? Porque ustedes les permite leer y colocar con sus propias palabras todo lo que tiene que ver con la introducción a la materia de contrato. Recuerden que todo pacto, toda convención, obviamente en ese objeto del contrato nosotros debemos garantizar y cuidar y preservar a nuestra parte. En este caso, los bienes que nosotros vayamos a entregar, que vayamos a alquilar o que vamos a dar en arrendamiento. Está en manos de nosotros como abogados colocar cada una de las cláusulas necesarias para garantizar el cumplimiento de ese objeto de ese contrato. Bueno, para mí ha sido un placer acompañarnos esta tarde de hoy.